Hola amigos, le habla Randy Ten de Finanzas AZ. Hoy vamos a compartir los conocimientos de cómo manejarme con la tarjeta de crédito si solo puedo pagar el mínimo a la fecha límite de pago. Lo importante primero es conocer los conceptos básicos de la situación para luego entender la sugerencia. La tarjeta de crédito es importante conocer que es un crédito revolvente a corto plazo, pagadero mensualmente. Dígase que las compras que yo realizo en el periodo debo de pagarla mensualmente, normalmente, ¿verdad? Entonces, cuando opto por hacer el pago mínimo, que el pago mínimo no es más que el monto requerido por el banco para mantenernos en la línea de crédito activa y no cobrarnos mora. Esos son los detalles más importantes. Bien, pero cuando empezamos a incumplir, o sea, incumplir significa que no pagamos las compras que realizamos o los movimientos que tuvimos con la tarjeta de crédito dentro del periodo de la fecha límite de pago, el total. Bueno, pues ya estamos en incumplimiento. Y ahí normalmente lo que pasa en un escenario normal es que empezaremos a pagar intereses, comisiones, mora y otros cargos. Bien, pero cuando comenzamos nada más a pagar el monto mínimo, normalmente se nos va a estar cobrando intereses, más los cargos que surjan en el periodo, que normalmente surgen, algún cargo de mantenimiento o algún cargo de si casualmente en un periodo de estos nos entra el cargo por renovación de tarjeta o queremos cambiar el plástico. Son cargos normales, pero en esta situación lo notamos muchísimo. Bien, entonces el concepto que se nos cobra realmente es el interés y no se nos cobra mora, pero hay que tener pendiente que cualquier otro cargo que surja, que es normal de periodo, lo vamos a sentir más y nos vamos a dar cuenta en esa fecha. Bien. Entonces, si el pago mínimo realmente es por un corto periodo, porque lo usas como una estrategia para poder resolver las prioridades, los pagos más prioritarios, bueno, pues te entiendo, tú ves, me resuelve porque es una situación que le puede pasar a cualquiera y nos ha pasado, por ejemplo, y yo te voy a dar una recomendación basada en cómo yo he tenido que enfrentar la situación. Es entendible, tú ves. Entonces, ya viéndote así, lo primero que debes hacer inmediatamente, bueno, ya te agarró el mes y te diste cuenta que tuviste que incurrir en un pago mínimo. Bien, es de una vez realizar el presupuesto. Ya en videos anteriores pueden buscar cómo realizar mi presupuesto personal. Y allí le doy unos cuantos tips para que puedan realizar su presupuesto. Ya sea comenzarlo por los conceptos, el monto, definir sus ingresos y sus gastos, restarlo y ver cómo quedamos, ¿verdad? En excedente o en faltante, para saber cómo proyectarnos y qué ajuste debemos hacer del lugar. Bien, entonces una vez realizamos nuestro presupuesto, ya este presupuesto lo ideal es proyectarlo de 3 a 6 meses. Cuestión de que podamos cuestión de que podamos ver con qué frecuencia vamos a estar viendo el pago mínimo como una opción para la tarjeta de crédito. Y si vemos que se nos va a alargar mucho, pues lo recomendable es comprender cómo funciona esta tarjeta de crédito a nivel de intereses y ya la desventaja que nos pueden caer directamente por optar por esta alternativa. Lo primero es que la tarjeta de crédito normalmente tiene la tasa de interés más alta del mercado. Por ejemplo, en República Dominicana es de un 60%. Cuando vas al mercado y tantea los demás bancos y verificas las demás tasas de interés por cualquier otro tipo de instrumento para financiamiento, te das cuenta que los préstamos personales oscilan entre una tasa de interés de un 18 a un 25 o un 27 dependiendo de la situación del mercado, lo cual te da rápidamente un conocimiento de entender que la tarjeta de crédito tiene una tasa de interés por lo menos 3 veces más que la de cualquier otro tipo
de préstamo. Entonces, si ves que la situación se te va a alargar, lo más sano es que veas la posibilidad de refinanciarte, por ejemplo, con un préstamo personal y lo pones a un periodo ya un poco más largo del plazo de la tarjeta, que simplemente pagadero mensualmente, en un periodo quizás de 40, 45 a 50 días, depende el tipo de tarjeta y lo establecido en el contrato del banco. Entonces, al financiarte con un préstamo personal a 1 año o 2 años, depende de tu situación, lo importante es ver tu realidad y poder optar por mayor flexibilidad. Pues pagas la tarjeta de crédito y lo recomendable es que la pares o la utilices simplemente para hacer las compras de los montos que puedes pagar sin ningún problema a la fecha límite de pago después del corte de la tarjeta. Bien, si entiendes que en este periodo no puedes realizar este tipo de pagos, pues mejor para la tarjeta de crédito y te limpias, o sea, la pagas con el préstamo personal. Bien, entonces ahí puedes resolver la situación y tener un poquito más de holgura en el tiempo. Ahora bien, si no quieres optar por un préstamo personal, pues entonces debes de evaluar la posibilidad de crear otra fuente de ingreso, ya sea desarrollando una idea de negocio, emprendiendo un negocio, algo que te produzca más dinero, o viendo en tu área donde trabajas, en la empresa, qué posibilidades hay de crecimiento, cómo puedes ser más productivo, cómo puedes aplicar para esas posiciones disponibles, o cómo puedes tú mejorar tu desempeño para que a la hora de cualquier promoción pues se te tome en consideración. La situación de ambos panoramas, o de emprender o de ver las posibilidades de crecimiento en la empresa, es que realmente es algo que tú no puedes controlar, al menos que esté ahí mismo vigente. Si tú muchas veces también no has creado el background de antemano, pues probablemente no seas considerado. Fájate ahora para las próximas, pues califiques. Al igual emprender, si nunca has emprendido, si no identificas la clientela del nicho, también se te puede hacer un poquito complicado. Entonces, lo más seguro es refinanciarte en un periodo sano, cuestión de que no se te complique la tarjeta de crédito, que es lo que buscamos, ¿de acuerdo? Pero mantenerte por un largo periodo, nada más pagando el mínimo, es bien retador, porque fácilmente se te puede complicar en un mes, y no es porque tú tengas mal manejo ni nada de eso, es que a cualquiera le pasa, porque hay que ver la situación de lo que acontece, y los imprevistos lamentablemente a veces surgen y uno no está preparado para, o sea que hay que tener la bondad para uno conocerse y uno, ¿verdad?, poder entender qué le pasó, y lo mejor es buscar ya la alternativa. Bien, entonces espero que esta información te haya servido. Recuerda dar like, compartir, activar la notificación para inmediatamente que creemos un video nuevo te llegue. Y nada, gracias. Espero que lo puedas aprovechar.